por ejemplo, que una historia familiar positiva va a tener un riesgo aumentado de hasta 10 veces en relación a la población normal. Cuando el parto o cesárea es por una posición de nalgas, el riesgo va a estar aumentado entre 5 y 10 veces. Cuando encontramos también cuadros de tortícolis, vamos a encontrar una alta asociación a displasia de cadera. Ahora, otras deformidades como pies calcáneo-valgos, metatarso-aductos, nos hablan de lo que llamamos enclaustramiento o encierro uterino, que también está asociado a displasia de caderas. Ahora, deformidad de rodilla con hiperextensión de esta o luxación, también va a estar asociado a displasia de caderas severa ya de tipo teratológico. Bien. Dentro de los exámenes que tenemos para poder realizar el diagnóstico de displasia, tenemos las radiografías. Las radiografías se hacen cada vez más conforme el paciente va aumentando en edad. A partir de los 2 o 3 meses principalmente ya la radiografía es fidedigna y es una edad óptima para detectar por este medio radiográfico. La radiografía que utilizamos es la radiografía de pelvis antero-posterior. Entonces tenemos la radiografía y lo que hacemos nosotros son trazar unas líneas. ¿Ya? Entonces primero trazamos una línea horizontal, que en este caso está con coloración azul, que pasa por este punto de ambas caderas. Esa se llama el cartílago trirradiado, ¿no? Entonces unimos los dos cartílagos trirradiados con una línea horizontal. Esta se llama la línea de Himgel-Reina. Ahora, trazamos otra línea vertical. La línea vertical es la línea de Perkins. Esta va a pasar por el punto más externo y superior del acetábulo, ¿no? Entonces, son líneas que son perpendiculares a la línea de Himgel-Reina. Entonces, con estas dos líneas, estamos dividiendo a la cadera en 4 espacios, ¿no? Los cuadrantes de hombredame que se llama. Bien, y la tercera línea, que se está de rojo, que es una línea que va del cartílago trirradiado hasta este borde externo superior del acetábulo, es una línea oblicua, la cual nos va a demarcar acá un ángulo que le llamamos el índice acetabular. ¿Ya? Entonces, tenemos ya graficado nuestra radiografía con estas 4 líneas. Entonces, en esta cadera del lado derecho, podemos apreciar lo siguiente. Este ángulo que se ha formado normalmente es menor de 30 grados. Esto es para una cadera normal. Y miren, acá la cabecita o el núcleo de osificación de la cabeza femoral va a quedar en el cuadrante inferior interno, ¿no es cierto? Que también es lo esperable en una cadera normal. Y acá se ha formado una línea que es el arco de Shenton, o también llamada línea cérvico-obturatriz, la cual es una línea continua. Pero si vemos la otra cadera, el ángulo que hemos formado es mayor a 30 grados. Entonces, ya estamos hablando de un índice acetabular alto, que es compatible con displasia. Trazamos las 4 líneas y el núcleo que debía estar por esta parte más o menos va a quedar en un cuadrante externo, tal vez va a estar en superior o puede estar inferior, pero que nos habla que no está en una adecuada colocación. También hablamos de otro signo compatible con la displasia. Y finalmente la línea o arco de Shenton, que aquí lo vemos continua,
aquí en este gráfico va a aparecer discontinuo, ¿no? Entonces, también hablamos de otro signo radiográfico de displasia de cadera. Entonces, teniendo una radiografía antero-posterior, creo que con el trazado de estas líneas es relativamente sencillo ya poder hacer el diagnóstico de una displasia de cadera. Y ya pueden haber displasias de diferentes tipos, ¿no? De acuerdo a la gravedad. Puede haber subluxadas y pueden haber luxadas, ¿no? Entonces, para darnos cuenta, también es otro método, ¿no? Estas líneas de Perkins, que son las rojas, normalmente la parte superior del acetábulo debe quedar por dentro de esta línea roja. Entonces, es una cadera normal, ¿no? Si está al borde, está subluxada. Y si está por fuera, como en este caso, es una cadera luxada, ¿no? Entonces también, pues esto lo hacemos cuando no vemos el núcleo de osificación de la cabeza del fémur, ¿no? Si se dan cuenta, es la misma gráfica del anterior, solamente que no tenemos el núcleo de osificación de la cabeza femoral. Bien. Otro método diagnóstico también frecuente que tenemos es la ecografía. Pero tenemos que tener en cuenta que una ecografía, para ser efectiva, va a depender en gran parte de la pericia y la experiencia de la persona que desarrolla este examen. Bien, cuando realizamos un examen de ecografía, lo que vamos a medir son dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿no? Entonces el ángulo alfa acá lo tenemos de coloración amarilla y el ángulo beta va a estar de coloración celeste. Bueno, en cuanto a la interpretación de estos resultados ecográficos, hablamos que un ángulo alfa es normal cuando es mayor de 60 grados. Y un ángulo beta va a ser normal cuando es menor más bien a 55 grados. La ventaja que tiene la ecografía frente a la radiografía es que podemos obtener imágenes fidedignas en pacientes más pequeños. Les podemos hacer a la semana, al mes, durante el primer mes de vida, lo que con la radiografía tenemos que esperar, generalmente el segundo o principalmente el tercer mes. Y esto es importante porque teniendo ya una ecografía que nos indique una displasia de cadera, iniciamos el diagnóstico más precozmente y el resultado va a ser mucho mejor. Vuelvo a decir, cuando el tratamiento es más precoz, los resultados van a ser mejores. Bien. Ahora, volviendo o yendo a lo que es el tratamiento. Generalmente el tratamiento de una displasia es arduo. Los retrasos en el diagnóstico o los problemas en el tratamiento dejan defectos anatómicos. ¿Ya? Eso es importante saber. Si pasamos un diagnóstico de los 4 meses de nacido, posiblemente no vamos a alcanzar un 100% de efectividad en el tratamiento. Pero sí antes de los 4 meses e incluso mejor antes de los 2 meses, el tratamiento es más correcto. Bien, entonces los objetivos son diagnóstico precoz, reducción de luxación, evitar la necrosis vascular en la cabeza femoral y corrección de la displasia residual. Bien, el tratamiento a los niños menores de 6 meses, ¿en qué consiste? Es el uso del arnés de Paulich. El arnés de Paulich hay que asegurarnos que está correctamente ajustado. Hay que hacer un control semanal de cómo está funcionando. Y en cada examen semanal que realizamos, tenemos que ver que los signos de inestabilidad de la cadera se vayan aboliendo y sea una cadera más estable. Ahora, si el tratamiento tiene éxito,
con el arnés, se continúa con una férula a tiempo completo durante unas 6 a 8 semanas. Se controla con ecografía o radiografía cada 2 a 4 semanas mientras estamos en tratamiento con el arnés. Si existe falla del tratamiento, se procede a una reducción cerrada o abierta, ¿no? O sea, ya hay que colocarle un aparatito de yeso, ya sea directamente o tal vez haciendo cirugía. Bien, pero si está yendo todo bien, después de usar la férula un tiempo continuo, usamos la férula nocturna. Y esta se continúa hasta que las radiografías sean normales. Bien, este es el arnés de Paulich. Son unos tirantes, ¿no? Que van desde el pie hasta el hombro del niño, ¿no? Tiene un tirante anterior, un tirante posterior. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que controlar? Es que lo use correctamente. Ya tiene que estar la cadera flexionada a 90 grados y las rodillas también van a estar flexionadas en 90 grados, ¿no? De esa forma recién nos aseguramos que está correctamente utilizada. No tienen que estar a tensión tampoco estas tiras, porque en lugar de hacer un bien podemos causar otro tipo de enfermedades. Bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son peligros que pueden existir en el tratamiento. Entonces, acá le están poniendo a un niño pañales, dobles o triples pañales, que en sí no nos ayudan en el tratamiento, ¿no? Pero tenemos la idea que sí lo está tratando cuando no es correcto. Ahora, miren acá estos arnés de Paulich que están en malas posiciones. Aquí está mucho más flexionado que 90 grados. Acá un lado está bien, el otro está flojo. Acá también hay una excesiva flexión de rodillas. Y consiguientemente podemos provocar otro tipo de alteraciones adicionales en la cadera de los niños. Ahora, recordar esto del arnés de Paulich. La tasa de éxito está cercana al 98%, pero siempre y cuando se diagnostique antes de los 4 meses. ¿Ya? Entonces, en una cadera que está subluxada, el porcentaje es 98. Y en una cadera luxada, el porcentaje de éxito es 90%. Es bastante elevado. Ahora, pero después de los 4 meses, miren cómo bajan los porcentajes. Del 98 va a bajar al 73% de eficacia. Y en la cadera luxada, de este 90% va a bajar al 2.1%, ¿no? Es un estudio publicado el año 2010. Bien. Ahora, acá hay un dato interesante. El 31% de todas las prótesis de caderas realizadas en el mundo han presentado displasias de cadera. ¿Ya? Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico precoz. Bien, el siguiente grupo etario para el tratamiento va de 6 a 18 meses. En este caso, la mayoría puede tratarse con reducción cerrada, o sea, colocar la cadera bajo anestesia sin operar. Colocar en su sitio, ¿no? E inmovilizarla con un aparato de yeso posteriormente. Algunos autores dicen que hay que hacer una tracción de unas 3 semanas antes de poner el aparato de yeso, ¿no? Este es un poquito controversial. Ahora, la reducción cerrada como primer intento, si no resulta, hay que realizar una reducción abierta, o sea, hay que operar. No podemos colocar la cadera en su ubicación. En cuanto al seguimiento, se hace con radiografías cada 4 meses en la infancia. Posteriormente se hace anualmente
Y finalmente cada 3 años durante toda la niñez. Bien. En la gráfica podemos ver la tracción que está realizando un niño previa a la colocación de un aparato de yeso, ¿no? Entonces, hay una tendencia a utilizar cada vez menos este procedimiento cuando se hace este tratamiento cerrado. Bien. Vayamos a otro grupo. Al grupo de 18 a 30 meses. Este grupo ya de pacientes de año y medio hasta los 30 meses sí requiere ya un tratamiento quirúrgico. Vale decir, es una reducción abierta y generalmente se realiza una osteotomía, un corte en lo que viene a ser la pelvis, sea Salter o Pemberton. Hay que hacer cuidados posoperatorios que consisten en usar un mínimo del aparato de yeso de 12 semanas, que puede ser más tiempo, y hay que realizar 1 o 2 cambios durante este periodo. Se hacen radiografías cada 6 meses durante 3 años. Posteriormente, radiografía anual por 3 años más, y cada 3 años hasta alcanzar la madurez. Como se están dando cuenta, las displasias no es que diagnosticamos, no es que ya lo corregimos y quedan en aire. Hay que continuar los controles porque puede existir las displasias residuales, puede haber un cuadro que nuevamente se presente en la displasia y hay que darle el tratamiento que requiere, ¿no? Entonces, en este último grupo se hacen osteotomías, como pueden ver, se corta este hueso ilíaco, se le pone un injerto en esta posición, se le pone sus alambres para que la cobertura del acetábulo sea en mayor grado de lo que estaba originalmente, ¿no? Miren, entonces mejora con esto. Esta es la Salter, la que más se utiliza. Y también existe la osteotomía de Pemberton, que es un poco, ya su nivel de complejidad, realizarlo un poco más alta, pero que al final siempre busca que este acetábulo cubra mejor a la parte femoral, ¿no? Se le pone acá también su injerto de hueso. Ahora, en los pacientes que van a tener más de 30 meses, el tratamiento es una reducción abierta, cirugía. Hay que hacer un acortamiento femoral y hay que hacer las osteotomías pélvicas, ¿no? Entonces, en esta se corta también, se pone la cadera en su sitio, la parte de la pelvis, del ilíaco se hace también su corte, y a nivel del fémur también hay que hacer otros cortes y hay que cambiar los ángulos que tiene el fémur, ¿no? Entonces, son cirugías ya más complejas y también los resultados van a ser menos óptimos conforme la edad del paciente va avanzando. Entonces, el tratamiento va a depender de la edad que se haga el diagnóstico. Bien, solo algunos datos que creo que son buenos ponerlos a su consideración. Estos son 2 profesores, el doctor Tolani y el doctor Barlow, quienes han encontrado, ¿no?, estas pruebas para poder desarrollar el diagnóstico precoz. El doctor Ortolani ha vivido del 1904 al 83 y el doctor Barlow del 15 al 75, ¿no? Entonces, han sido unos médicos muy importantes por los métodos que han dado a conocer, pero si nos ponemos a pensar, estos ya están cerca de los 100 años, estos métodos de utilización, y en estos 100 años también la medicina ha variado. Y tenemos más exámenes actualmente para poder diagnosticar la displasia, ¿no? Entonces, se han hecho algunos estudios
para ver la sensibilidad de estas pruebas, ¿no? Y la especificidad. Y realmente la sensibilidad no es muy alta, ¿no? Es un 66%. Sí son específicos, ¿no? Llegan a un 95%. Entonces, esto es la sensibilidad y especificidad de estas dos pruebas, que se las hizo una comparación con las ecografías. Entonces, miren, hay un 44% acá que no han podido ser diagnosticadas o ser diagnosticadas por estos dos métodos. Entonces, nos habla de la importancia tal vez de utilizar las pruebas de diagnóstico que tenemos, como es la ecografía o la radiografía, en casi todos los pacientes, porque tenemos que evitar que se pasen pacientes sin diagnóstico que están acudiendo a los centros de salud. ¿Ya? Acá hay otro estudio también que nos habla de una sensibilidad 36 al 40 y especificidad 75 al 98%, ¿no? En cuanto a Barlow y ortolano. Ahora, hay países como Alemania en los cuales se hace un screening a toda la población infantil entre la cuarta y sexta semana de vida, utilizando el método de Graf, que es un método ecográfico. Entonces, con estos métodos, pues, la posibilidad que se queden sin diagnóstico pacientes que presentan displasia es prácticamente mínima. Bien, y también tener presente que los factores de riesgo nos dan una alerta, pero no significa que el paciente que no tiene factores de riesgo tampoco va a tener displasia. No, siempre todo niño debiera ser examinado, debiera ser también evaluado con un método de diagnóstico, ya sea ecografía o sea una radiografía. Nuestra propuesta es en sí que todos los niños debieran pasar un examen de imágenes. Antes de los 2 meses, una ecografía y pasados los 2 meses, una radiografía, para de esa forma tratar de captar el mayor número de displasias y evitar las consecuencias de la artrosis degenerativa que puedan ser objeto de pacientes también que tengan dolor estando en edad todavía adultos jóvenes o incluso adolescentes, ¿no? Entonces, haciendo un comentario nomás, también en Chile tienen un programa para hacer un diagnóstico de displasias en todos los niños con radiografías. Entonces, en la medida que podamos, nuestro mensaje final es que los niños procuren que todos pasen por un examen de imágenes antes de los 4 meses. Bien, esa ha sido la charla que queríamos compartirles. No sé si tengan algunas preguntas, vamos a abrir micrófonos para escucharlos, ¿no? Bien. A ver, acá tenemos una pregunta. Doctor, ¿a los cuántos años de edad se debe de hacer una cirugía y solucionar esta displasia? Bien. De primera intención se trata conservadoramente. Pero si estamos frente a un caso de una displasia con luxación que no se ha podido solucionar con métodos ortopédicos, o sea, no quirúrgicos, generalmente a partir de los 7 meses ya se empieza a plantear. Normalmente la edad más frecuente ya a iniciar las cirugías es a los 10 meses. Bien. A ver, dice. Aparte del índice acetabular, ¿qué signos radiológicos
en el acetábulo nos indican displasia. Bueno, un índice acetabular mayor de 30 grados al nacimiento ya nos está indicando una displasia. Ahora, el acetábulo, en caso de luxaciones, generalmente va a ser poco profundo. ¿Ya? Lo que condiciona que no tenga una adecuada estabilidad de cadera. Cuando vemos una ecografía, vamos a poder apreciar algunos signos aparte de lo que es alteraciones a nivel del acetábulo. Va a haber inversión del borde acetabular también. Puede haber dentro del acetábulo esa presencia de grasa tipo púlvina. En el acetábulo también tenemos el ligamento redondo o ligamento de Teres que va a estar más desarrollado, ¿no? Son características ecográficas que tienen pues una ecografía bien hecha durante el primer mes de vida es bastante informativa y nos va a ayudar bastante a diagnosticar más casos de displasia, ¿no? Ahora, tamizaje con ultrasonido, sí, sí me parece adecuado antes de los 2 meses, pero nuestra realidad en ahí tiene un stop, ¿no? No tenemos en todas las provincias, pues, centros de ecografía con un personal que cuente adecuadamente con la capacitación respectiva. Hemos hablado que va a depender bastante de la experiencia del examinador, ¿no? Entonces, ese va a ser un óbice, pero como dice acá el doctor, un tamizaje con ultrasonido, sí, sería una excelente medida y podríamos diagnosticar mucho antes los casos de displasia. A ver, doctor, al año de edad, idealmente al año, ¿cuánto de ángulo acetabular debería tener un paciente o menor a cuánto? El índice acetabular al nacimiento hemos dicho que es 30. Después aproximadamente cada mes y medio va disminuyendo 1 grado. Más o menos al año de edad podríamos hablar o hablamos de 22, 23 grados, ¿no? Entonces, y a los 15 grados tenemos a los 3 años de edad como índices normales. Después ya, a partir de los 5 años ya no utilizamos el índice acetabular y empezamos a utilizar otras medidas como el ángulo de Tonis, ¿no? Pero bueno, es un motivo de otro estudio. A ver, doctor, si un niño de 2 meses es diagnosticado con displasia, ¿cuál es el manejo? A los 2 meses, el tratamiento es utilizar el arnés de Pauli. Nosotros normalmente podemos utilizarlo hasta el nacimiento, pero lo utilizamos a partir del primer mes el arnés de Pauli. Y se ve realmente buenos resultados con este arnés y que revierten las displasias fácilmente. Es muy bueno el uso del arnés. Incluso tiene otras utilidades que como comentario lo haré. Incluso en algunas fracturas neonatales de niños, el arnés de Pauli para fracturas de fémur también va muy bien. Ya, pero en 2 meses sí, el tratamiento es arnés de Pauli y a partir de los 6 meses, o puede ser 5 en algunos casos, utilizamos las férulas de abducción, ¿no? La férula de Gray es la que más estamos utilizando. Bien, creo que no tengo más preguntas. Si tuviesen algo, podemos ayudarles. ¿Hay alguna pregunta más, por favor? De que levanten la mano. Hay una pregunta más. A ver,
Literaturas y colegas toman en cuenta que se tiene hasta los 2 años para tener ángulos acetabulares menor de 20 grados. Sí, estamos de acuerdo. Porque a partir del año, la disminución del índice acetabular va a ser más lento. Va a ser más lento, sí, y a los 2 años debe estar más o menos 19, 20, y a los 3 años debería tener un índice de 15 grados, hasta 18 incluso. Sí, estamos de acuerdo con ese comentario, pero no se olviden que no solo es mirar el índice acetabular, ¿no? Es mirar todas las características de partes blandas como partes óseas que tenga la cadera. Bien, ¿en el hospital regional se realizan estos tratamientos y cirugías? Sí, realizamos tratamientos con arnés, realizamos tratamientos con tratamientos cerrados y también hacemos tratamientos con cirugías, ya sean de reducciones abiertas, hacemos cirugías también, las osteotomías de techo acetabular, sí las estamos haciendo. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Bien, entonces agradecerles a ustedes su atención, esperando que hayamos contribuido tal vez con algunos datos para, para la correcta atención de los pacientes que requieran el tratamiento de displasia, ¿no? Entonces, y agradecer también a la plataforma de Telesalud que nos permite llegar, ¿no? A varios centros de salud. Muy bien, muchas gracias. Hasta la siguiente. Gracias, doctor.